Iniciamos grabación. Pido a los asistentes guardar el debido silencio para la celebración de la presente audiencia, la cual será presidida por la maestra. Solicito ponernos de pie para su entrada, por favor. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Gracias. Vamos a dar inicio a la audiencia de juicio dentro del expediente 51/2025. En este acto se declara la apertura de la audiencia ordenada en auto. Señorita secretaria, de los antecedentes del caso, identifique a los comparecientes y protéstelos en términos de ley. Sí, señoría. En la Ciudad de México, siendo las 9:15 del día 1 de abril del año 2025, la de la voz, licenciada secretaria de Acuerdos, adscrita al juzgado de proceso oral de esta ciudad, a constar que nos encontramos constituidos en esta sala a efecto de llevar a cabo la audiencia de juicio derivada del expediente número 51/2025, juicio oral civil, expediente 51/2025, seguido por Santa María González Alfredo en contra de... Señoría, le doy cuenta que se encuentra presente la parte actora, el ciudadano Santa María González Alfredo, quien se identifica con cédula profesional electrónica número 13.721.881, expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, quien a su vez me exhibe una credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, que cuenta con una fotografía y coincide con los rasgos fisonómicos del interveniente. De igual forma, señoría, se encuentra asistido por la licenciada Denise América Piñón Zaragoza, quien no tiene aún reconocida personalidad en autos como mandataria judicial, ya que así se ostentó al inicio de presentarme su identificación, señoría. Bien, entonces ya los protestaste. No está autorizada la licenciada Denise. ¿Va a hacer uso de la voz? Sí, su señoría. Adelante, abogado. Muchas gracias. En este acto, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, autorizó a la licenciada Denise América Piñón Zaragoza, a efecto de lo narrado respecto del cuarto párrafo del artículo 112 que comenté, así como que tiene constancia de registro de cédula profesional con acreditación del folio 77.638, misma que se encuentra registrada en la primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este Tribunal. Es cuanto, su señoría. Adelante, entonces se tiene, su nombre, lo repite, Denise América Piñón Zaragoza. Es correcto. Bien, se tiene autorizada en términos amplios del artículo 112, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles a la licenciada Denise América Piñón Zaragoza. Ya estaba autorizada nada más para hoy recibir notificaciones, entiendo, ahora ya está autorizada en términos amplios. Se tiene por autorizada en esos términos. Sí, señoría. Ahora bien, le doy cuenta que la licenciada se identifica con cédula profesional electrónica número 14.695.709, expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente por la Secretaría de Educación Pública, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Ahora bien, voy a proceder a tomarles protesta en términos de ley para que se conduzcan con verdad en la presente audiencia, ya que en caso contrario se pueden hacer acreedores a una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años de prisión, así como una multa de 100 a 300 días multa, tal como lo señala el artículo 311 del Código Penal para esta ciudad. Enterado de ello, le pregunto, licenciado Alfredo Santamaría González, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciada Denise América Piñón Zaragoza, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Señoría, también le doy cuenta que no se encuentra presente la parte demandada ni persona alguna que la represente, desconociendo el motivo de su inasistencia. Es cuanto, señoría. Gracias, señorita secretaria. ¿Ha tenido comunicación con la parte contraria? ¿No han tenido ninguna comunicación? No, su señoría. Bien, entonces vamos a proceder a desahogar las pruebas que fueron admitidas a la parte actora única oferente de pruebas en la audiencia preliminar, que son solamente las documentales consistentes en la cédula profesional electrónica de Alfredo Santamaría González, con número 13721881, así como un contrato de prestación de servicios profesionales, una lista de movimientos bancarios, se desahogan en este acto por su propia especial naturaleza, al igual que la prueba instrumental de actuaciones y la presunción legal y humana, por lo que hace a la confesional de... Creo que se habían desistido de esa prueba.
Entonces, al no haber más pruebas que desahogar, en este acto se cierra la etapa de desahogo de pruebas. Esto, bueno, los 3 acuses de escritos que fueron exhibidos por la parte actora al desahogar la prevención, que se admitieron en términos del artículo 296, que bueno, son parte importante en este tipo de juicios, y se desahogan también por su propia especial naturaleza. Se reitera que la demandada, al haberse constituido en rebeldía, no ofreció pruebas de su parte, por lo que en este acto se cierra la etapa de desahogo de pruebas y apertura la etapa de alegatos. Le doy el uso de la voz a la parte actora, licenciado Alfredo Santamaría González, para que formule alegatos de cierre. Sí, su señoría. Como se desprende del expediente en el que se obra, se presentó la demanda por incumplimiento de contrato, mismo que es base de la acción, en fecha 17 de enero de 2025. Derivado de ello, al llegar al emplazamiento, se tiene en rebeldía, derivado de que se venció el término para dar contestación a la misma y en consecuencia no se llevó a cabo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 984 del Código de Procedimientos Civiles, se presumen confesados los hechos que se dejaron de contestar, mismos que son los que se narran en el escrito inicial de demanda. En concreto, nos interesa la situación de que no se objetaron tampoco las pruebas ofrecidas en cuanto a su alcance ni valor probatorio. En consecuencia, estas mismas pruebas se poseen pleno valor probatorio y, en consecuencia, se debe considerar para dictar el fallo respectivo. Aunado a que dichas documentales, pues, se ingresaron en el desahogo de la prevención, mismas que se ingresaron en fecha 28 de enero y que tampoco fueron objetados, en consecuencia tienen pleno valor probatorio. Derivado de lo anterior, es dable que su señoría dicte una sentencia a favor de la parte actora, toda vez que en el contrato no existe dolo, error, mala fe, violencia o cualquier vicio del consentimiento. En consecuencia, con base en el artículo 1845 del Código Civil, nos habla sobre la pena convencional para el caso de incumplimiento, mismo que se prevé en la cláusula 13ª del contrato basal, respecto del pago que establece la cantidad de 30,000 pesos por pena convencional. Aunado a que, pues, también respecto de las documentales exhibidas en el desahogo de la prevención en fecha 28 de enero del presente año, se tuvo por acreditado plenamente el cumplimiento de la obligación por la parte actora. Es decir, se tuvo por cumplimentado el contrato respecto de la cláusula primera en cuanto al inciso A y el inciso B. El primero de estos por la elaboración del escrito inicial, del escrito de demanda incidental, mismo acuse que ya obran autos, y en cuanto al inciso B de la primera cláusula respecto a la contestación de demanda, mismo que ya también se exhibió. En cuanto a la cláusula cuarta, también se agregó un acuse de una apelación que se elaboró dentro del expediente al 2024, que habla sobre y que se fundamenta en la cuarta cláusula, incisos A, C y G, respecto del contrato basal. De esta manera se tiene por cumplimentado el contrato base de la acción para que surta sus efectos como corresponde. ¿Es cuánto, señora? Bien, se tiene a la parte actora formulando alegatos de su parte en términos que han quedado precisados por el licenciado Alfredo Santamaría González para ser tomados en cuenta al momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que hace a la parte demandada, al haberse constituido en rebeldía, no formula alegatos de cierre de su parte, por lo que se le tiene por precluido su derecho para hacerlo. En este acto se cierra entonces la etapa de alegatos y se declara visto el presente asunto. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado por la ley, vamos a proceder a dictar la sentencia definitiva en este momento. Le voy a entregar, abogado, después en el local del juzgado copia simple de la sentencia porque tenemos que materializarla. Sin embargo, dado que no compareció la parte demandada y yo ya tengo elementos suficientes para el dictado de la sentencia, voy a proceder a dictarla en este acto. De constancias de autos del expediente 51/2025 se desprende que Santamaría González Alfredo demandó de
el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales que fue exhibido como base de la acción. Como consecuencia de ello, demandó el pago de la cantidad de 5,000 pesos por concepto de incumplimiento de la obligación hasta el 6 de enero de 2025, derivado de ese contrato de prestación de servicios, así como el pago de la pena convencional consistente en el pago de 30,000 pesos. Esas fueron las prestaciones que reclamó la parte actora de la parte demandada. De las constancias de auto se desprende que la acción que está ejercitando precisamente es la de prestación de servicios profesionales, regulada en los artículos 2606 y 2608 del Código Civil para la Ciudad de México. Los elementos de esta acción que ejercitó la parte actora son que acreditara la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales, la prestación efectiva del servicio, causa del servicio y el acreditamiento de ser licenciado en Derecho. Esta juzgadora, con los elementos de prueba que aportó la parte actora, determina que fueron debidamente acreditados todos los elementos de la acción con el contrato que exhibió, con las acuses de recibo de las presentaciones de demandas y con la prestación efectiva del servicio, así como el acreditamiento de ser licenciado en Derecho. Por tal motivo deberá de condenarse a la parte demandada al pago de la cantidad que reclama por concepto de suerte principal la parte actora. Por lo que hace a la pena convencional, esta resulta parcialmente procedente, esto en términos de lo que dispone el artículo 1843 del Código Civil para la Ciudad de México, que prevé que la cláusula penal no puede exceder ni el valor ni en cuantía a la obligación principal, lo que implica que la pena convencional tendrá como límite máximo el valor de la obligación principal. En ese orden de ideas, la pena convencional pactada por las partes resulta excesiva, ya que la obligación principal asciende a 5,000 pesos, en tanto que la pena convencional solicitada por el accionante es de 30,000 pesos. Entonces esa pena deberá de ser reducida al monto condenado como suerte principal, es decir, la pena convencional deberá de ajustarse al valor de la suerte principal y con eso se hará condena a la parte demandada en este juicio. Vamos a sí demandó gastos y costas, ¿no, verdad? No. Entonces, en este acto entonces voy a dar los puntos resolutivos de la sentencia definitiva en los siguientes términos. Primero, ha sido procedente la vía oral civil en la que la actora Santa María González Alfredo acreditó parcialmente las prestaciones de su acción y la parte demandada constituyó en rebeldía. En consecuencia, segundo, se condena a la parte enjuiciada a pagar a la actora Santa María González Alfredo la cantidad de 5,000 pesos por concepto de honorarios profesionales devengados y gastos no pagados de los meses de diciembre de 2024 a enero de 2025. Tercero, se condena a la parte demandada a pagar a la actora la pena reducida por la cantidad de 5,000 pesos por los argumentos que se advirtieron con anterioridad. No se hace, requiérase a la parte demandada para que en un término de 5 días, contados a partir de que esta resolución sea legalmente ejecutable, haga pago de lo que ha sido condenado en esta sentencia, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá a embargar bienes de su propiedad y con la venta de los mismos se hará pago a la parte actora para que se cumpla con la sentencia. Conforme lo establece el artículo 990 del Código Procesal Civil para la Ciudad de México, en este acto se tiene por notificadas a ambas partes de lo que se ha resuelto en esta audiencia y del contenido de la sentencia que se está dictando en este acto, y se hace de su conocimiento que esta sentencia causa ejecutoria por Ministerio de Ley. Antes de dar por concluida la audiencia, le daré el uso de la voz por si tiene alguna petición o solicitud que realizar, abogado. Sí, señoría, solamente copia certificada de audio y video de la presente audiencia, por favor. Bien, como lo solicita la parte actora, expídase a su costa copia certificada del medio electrónico que contiene la audiencia para que la reciba previo pago de derechos y toma de razón que por su recibo
quede asentado en autos. Con lo anterior se da por concluida la audiencia. Señorita secretaria, cierre la grabación y levante el acta correspondiente. Sí, señoría, la de la voz da fe de todo lo actuado en la presente audiencia. De igual forma les hace el conocimiento a las partes que la misma quedó videograbada en el medio magnético que para ello señala la ley. Siendo las 9:34, procedo a cerrar la presente grabación solicitándole a los intervenientes ponernos de pie para la salida de la ciudadana.